El lunes hablamos aquí con el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera. Ya se llevaba toda una semana, la semana anterior se había hablado mucho sobre la necesidad por parte del gobierno del Distrito Federal, sobre la necesidad de aumentar considerablemente el salario mínimo. Hablamos con el secretario de Trabajo, hablamos con mucha gente, pero el lunes Miguel Ángel Mancera puso una cantidad, dijo, vamos a buscar llevarlo a los 80 pesos, lo cual, dependiendo de la referencia que tomemos, si tomamos de 67, 68, 69, 70 pesos, significaba un aumento del orden de entre el 15 y el 17%. Hubo muchas reacciones, al día siguiente hubo un pronunciamiento del secretario del Trabajo con los líderes empresariales, hubo incluso un documento en el cual decía que, pues sí, hay una necesidad de aumentar los salarios mínimos, pero no como lo estaba planteando el gobierno del Distrito Federal, no por decreto, no sin aumentar la productividad. Y a mí en lo personal me llamó mucho la atención ver como uno de esos abajo firmantes al líder del sindicato de los telefonistas, a Francisco Hernández Juárez. Termina la semana y ¿cómo quedamos en ese tema, Francisco? El tema de la urgencia por mejorar el salario mínimo. Francisco, gusto en saludarlo, buenos días. Buenos días, Ciro, gracias por la invitación. Por saludarte, ¿no? Siempre nos hemos hablado de tú, es cierto, por saludarte, Francisco. Gracias, por favor. Bueno, mira, me parece que la invitación, como yo la entendí, era discutir, impulsar el diálogo entre los factores de la producción, el diálogo con el gobierno federal para encontrar una manera, ellos así lo planteaban, responsable, no que permitiera que este diálogo encauzara la discusión sobre este ánimo de mejorar el ingreso de los trabajadores, y en específico lo del salario mínimo, y fue con ese ánimo con el que nosotros estuvimos ahí participando. Bueno, la propuesta original parecía más bien una manera de detener ese diálogo. Sí. Y bueno, pues nosotros dijimos que claro que queríamos ser parte de ese diálogo de los que querían buscar la manera de mejorar el ingreso de los trabajadores, y fue con ese ánimo que participamos. Fue un poco complicado, porque, bueno, pues parecía en el ambiente más la intención de decir cómo no, y nosotros decimos, pues bueno, nadie quiere que sea por fuera de la Comisión de Salarios Mínimos, nadie quiere que sea una ocurrencia por decreto, pero sí ver como si se podía buscar una forma de mejorar el ingreso de los trabajadores. Con ese ánimo participamos, no fue, insisto, sencillo, porque pues en el ambiente parecía prevalecer la idea de cómo se contenía, por un lado, al PAN, que quería... Con esa impresión quedamos nosotros, Francisco. Yo te recuerdo a ti desde los tiempos de las crisis de los 80, siempre peleando por mejores salarios, y me sorprendió mucho ver ahí la firma del líder de los telefonistas. Bueno, estoy de acuerdo que a eso fue a lo que nos enfrentamos. Nosotros peleamos. Primero estábamos ahí los tres dirigentes de la UNET, sí, decidiendo si en un principio dijimos no, sobre esta base no participamos, lo estuvimos considerando, dijimos, bueno, nos excluimos o buscamos una manera de reencauzar ese diálogo. Dijimos, bueno, vamos a participar, vamos a ver si mediante ajustes de la propuesta que originalmente nos presentamos hay manera de incluirlos. Le hicimos un buen número de ajustes y pensamos que con eso había condiciones. Tan es así que, bueno, además de firmar ese documento, nosotros decidimos seguir impulsando la propuesta del jefe de gobierno. Y en eso... Sí, la ves bien, ¿no? Porque ¿no te parece demencial la idea de llevar los salarios pronto, cuando menos a los 80 pesos diarios? Bueno, depende, porque pues lo importante
sé si se puede o no se puede hacer. ¿Se puede o no se puede? Tú tienes toda la experiencia y toda la información, Francisco. Pues si el gobierno del Distrito Federal lo hace de la manera como está planteándose, se desvincula de los indicadores del salario mínimo, tiene los recursos económicos para impulsarlo, y al final los trabajadores del Distrito Federal van a percibir una mejoría de esas características. No me parece absolutamente demencial. Por el contrario, nosotros lo saludamos y lo apoyamos, y bienvenido ese intento. Sí, va a poner de cabeza al sector empresarial. Cuando yo les dije en la reunión, bueno, ustedes están diciendo cómo no se puede, díganos cómo sí se pues puede. Es que por ejemplo, vamos a decir que se recupere gradualmente, que se dé un aumento inicial en este momento y gradualmente vamos a irlo mejorando durante el año, solo cambiando la fórmula, porque antes se resolvía recuperando los aumentos en las negociaciones salariales, se resolvía recuperando el salario que habíamos perdido durante el año pasado, el año anterior. Después se cambió diciendo solo sobre la expectativa de la inflación esperada, y ahí se vino pues abajo el salario. Entonces vamos a ponerlo aunque sea gradualmente. Dijeron no. Bien, sí, sí. Bueno, pues si no es de la manera como ellos quieren, el jefe de gobierno está planteando de cómo sí se puede. Yo pienso que vale la pena apoyarlo y luchar en ese intento, ¿no? Te agradecemos mucho, Francisco Hernández Juárez. Al contrario, señor, Gracias por su invitación. Gracias.